Gloria al que vive para siempre. Den un aplauso al Señor, porque usted ha escogido el mejor lugar. Oh Señor, aleluya. Queremos estar bajo la sombra del Omnipotente, porque cuando estamos a la sombra del Omnipotente estamos seguros. Aleluya. Él nos da tantas promesas en su palabra, desde Génesis hasta Revelaciones, Señor, que debemos de confiar en Él. Nuestra confianza debe ser 100% en el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre glorificado. Si por primera vez está aquí, sea bienvenido o bienvenida. Siéntase en casa, porque está en casa, está en el mejor lugar, ha escogido el mejor lugar. Aleluya. Santos sea el Señor. En esta mañana vamos a hablar sobre Pablo, y el título se titula de esta manera: la mayoría no siempre tiene la razón. Quiero que entiendas que en el reino de Dios no es una democracia donde podemos votar sobre cómo queremos que salgan las cosas. Cuando Dios le habló a Job, le hizo saber: si te pregunté cómo crear el universo, si busqué tu consejo y puse los océanos en su lugar. Debido a que vivimos en los Estados Unidos, nos confundimos y pensamos que el reino de Dios funciona de la misma manera que los Estados Unidos funcionan. En Estados Unidos y en muchos países, lo que hacen las decisiones, en veces en sus reuniones, la mayoría, cuando ellos están de acuerdo, eso es lo que se va a hacer. Pero en las cosas del Señor es diferente. Quiero que sepas que hay algo hoy: en la mayoría no siempre tiene la razón. En los parlamentos del Ejecutivo, en cualquier parte del mundo, cuando hacen sus reuniones, cuando tienen la mayoría, ellos votan y deciden qué hacer. Pero como dice la palabra del Señor, no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. A veces solo hay un remanente que defiende la verdad, cuando la mayoría defiende lo que va en contra la palabra de Dios. Dios siempre tendrá un remanente pequeño, un grupo de personas que defiendan la verdad de Dios, sin importar la gente de la cultura que dicen que está bien, cuando dicen que la mayoría que está bien. Con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy, Dios está buscando algunas personas que defiendan la verdad de Dios, incluso cuando no es popular o políticamente correcto. A veces, cuando te pones de pies, estarás solo, pero debes saber que nunca estás solo cuando Dios está contigo, porque es una promesa que Dios ha hecho, que Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Es una aseguranza, hermanos. Es una de las tantas promesas. Hay más de 9,000 promesas en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones, y esa es una de ellas, que Él estará contigo cuando andes en los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando el amigo te ponga trampa. Dios está contigo. Aun cuando te sientes solo, Él está contigo. Aleluya. Una vez Pedro, cuando estaban en el mar de Galilea, es un mar que tiene olas, le dice lago porque los vientos bajan de la montaña. Nosotros estuvimos ahí en Galilea, y cuando subimos al barco hay olas. Cuando Pedro estaba en la barca y ven una figura, y Jesucristo viene caminando sobre las aguas, le dice Pedro: Jesús, si eres tú, haz que yo vaya a ti, que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Cuando Pedro sale de las aguas, comienza a caminar, pero de repente se levanta una ola, y debes de estar mirando a Jesucristo, mira la ola y comienza a hundirse.
porque quitó la mirada del maestro. Cuando comenzó a hundirse, él dice: Señor, ayúdame que perezco. Es cuando vino la tormenta, Jesucristo extendió su mano y le ayudó a Pedro. Una vez más lo salvó. Acuérdese de este versículo, acuérdese de Pedro. Cuando usted ande por las aguas y ande por problemas, acuérdese de quién es su sustentador, de quién es su salvador, y su nombre es Jesucristo. Aleluya, gloria al que vive para siempre. Hoy vamos a mirar a Pablo cuando da una palabra de conocimiento que va en contra de la mayoría que se dicen lo que se debe de hacer. Dice lo que nos dice la palabra en Hechos, capítulo 27, versículo 9. Como habían perdido mucho tiempo y era peligroso la navegación, porque haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba. La Biblia nos dice que la gente esperó mucho tiempo pensando qué hacer a continuación o enseguida. A veces cuando tomas demasiado tiempo para pensar en una situación, llegas a una conclusión equivocada. A veces cuando a veces se trata de las cosas de Dios, cuando nos pide que hagamos algo, debemos de hacerlo inmediatamente. No necesitamos orar al respecto, esperar en Dios. Debemos ir directamente a la obediencia. Por eso la Biblia dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. La comprensión puede esperar, pero mientras nuestra obediencia no puede esperar, porque algunas cosas son un momento cronológico, lo que significa que hay una marca de tiempo. Lo que significa aquí, hermanos, que debemos de hacer las cosas de tiempo. Cuando dice que hay cronológico, es un tiempo exacto. Recuérdese los corredores que corren, por ejemplo, en las Olimpiadas. Tienen el reloj y al momento exacto hace el disparo y tienen que salir rápidamente. Muchas veces, mayor veces, el que sale primero, el que sale más rápido, llega primero. Eso aquí quiere decir que hagamos las cosas a tiempo, que no dejemos pasar el tiempo, porque hay un tiempo perfecto para hacer aquello, y si lo dejas pasar, ya no va a volver ese tiempo. Cuando pasa el tiempo, podremos haber perdido nuestra oportunidad. La Biblia nos dice que navegar era una hora de peligro. Pablo les dice a ellos, a los navegantes, al dueño de la nave, del barco y al piloto, les dice que en ese tiempo de invierno había muchos problemas, que podían perder las cosas del barco y aún sus vidas. Pero no le hicieron caso. La mayoría dijo: no, zarpemos, vámonos de aquí. Pedro ya había tenido 3 viajes en invierno. La palabra peligro en griego significa probablemente caer o fallecer. A veces hacemos las cosas que probablemente fallarán, y cuando fallan culpamos a Dios porque no oímos consejo sabio. El problema es que no le preguntamos ni escuchamos a Dios cuando nos dijo que no fuéramos. Pablo le estaba diciendo a ellos: no es tiempo, quedémonos aquí, esperemos el momento apropiado para salir. Pablo iba a ver a Roma, porque él pidió una cita con el emperador. Preguntamos otras cosas que no son espiritualmente maduros, que pensaban al respecto de su opinión. A Pablo no le escucharon el piloto de la nave ni el dueño de la nave, escucharon a la mayoría.
porque él no era un piloto de nave. Quizás pensaron que él no sabía lo que decía, pero Pablo tenía experiencia. Pablo ya había tenido 3 viajes anteriormente en tiempo de invierno, y él sabía de los peligros y los problemas que podían tener. Él les dio una palabra de sabiduría y de conocimiento, pero no le escucharon. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Viene un hermano que nos da una palabra de conocimiento, un hermano espiritual, y no le escuchamos. Preferemos aprender en carne propia, y es cuando vienen los problemas. Es importante que estés escuchando a las personas que escuchan del Espíritu Santo y pueden darte una palabra de conocimiento cuando la necesitéis. Pablo les da una palabra de conocimiento de lo que deben de hacer, pero no escucharon la mayoría. Fíjese lo que nos dice en Hechos 27:10, diciéndoles: veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Unas palabras de conocimiento les salvará de perder dinero, pasar por dificultades innecesarias en su vida. A veces la razón por lo que tenemos problemas financieros no es el enemigo, sino que no escuchamos al Espíritu Santo y cometemos errores graves que lastiman nuestras finanzas. En lugar de esperar en Dios lo que haga, tratamos de ir por nuestra cuenta y hacerlo a nuestra manera. Debemos de aprender a ser pacientes y esperar en el Señor, porque sus promesas son sí, amén en Jesús. Dice lo que nos dice Hechos. En Hechos 27, del 11 al 12, dice de la siguiente manera: pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a los que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, para invernar allí. Escucharon a Pablo, pero votaron. Muchas veces oímos el consejo sabio y una palabra que nos va a ayudar. Lo escuchamos, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y es lo que pasó en este caso con esta embarcación donde iba Pablo. La mayoría dijo: vámonos ahora, cuando no era tiempo. Cuando escuches al Espíritu Santo, no permitas que la gente te disuada de lo que sabes que debes de hacer. Muchas veces la mayoría: no hagas eso, está equivocado. Pero la palabra del Señor nos dice aquí con Pablo, dice que debemos escuchar al hombre aquel que es espiritual, como Pablo lo era y como lo son muchos aquí. Las personas te darán todo tipo de razones por lo que no deberías hacerlo, de la manera en que el Espíritu Santo te está guiando. En lo natural tenía sentido quedarse allí, pero el puerto no estaba hecho para quedarse allí durante el invierno. Pero no tomaron en cuenta que Dios los iba a proteger a pasar de las circunstancias naturales. Sí, nosotros puede venir aire, vientos, tormentas, problemas, pero nosotros no dependemos de lo natural. Nosotros dependemos del Rey de Reyes, que es sobrenatural. Dependemos de Dios mismo para proteger a su pueblo. Eso nos dice la palabra del Señor. Debemos de confiar en Cristo Jesús, en sus promesas que nos da su palabra. Aleluya. Dios nunca te guiará
en una dirección equivocada. Cuando escuchamos las palabras del Señor, Él siempre nos guiará al lugar correcto. El Espíritu Santo es nuestro guía y es nuestro maestro. Aleluya. Dios siempre tendrá su mano de protección y de bendición sobre tu vida. A veces la mayoría no tienen razón. Pregúntele a Moisés cuando la mayoría de la gente dijo: volvamos a Egipto. La mayoría, como dice la palabra, no siempre tiene la razón. Moisés era el ungido, era el elegido de Dios para sacar al pueblo de Egipto. Pero veían cualquier problema y se amontonaba la gente en vez de creer en el que los estaba guiando, porque él tenía un contacto con Dios mismo. Después de ver tantos milagros, aún así dudaban. Y decía la mayoría: volvamos a Egipto, donde eran esclavos, eran azotados, eran golpeados y pasaban hambre. Aleluya. Debemos escuchar al hombre que oye al Espíritu Santo. Escuchemos a aquellos que son guiados por el Espíritu Santo cuando nos dicen una palabra de sabiduría o cuando nos dan un consejo. Vaya la palabra del Señor. La palabra se dice: oír a los ancianos, no por viejos, sino por conocimiento, y porque son hombres de Dios, mujeres de Dios. Hoy queremos orar para que tengas el coraje y la fuerza para hacer lo que Dios te está pidiendo, incluso cuando la mayoría de la gente dice que no lo hagas. Dios les bendiga. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Let's worship team come up. A veces, hermanos, la cosa que vemos con nuestros ojos naturales no se mire bien. Aunque que Dios dice: espérate, quédate allí. Y mucha gente dice: no. Mire lo que está pasando aquí. Mire lo que el enemigo está haciendo. Mire mire otro. Pero el Espíritu Santo está diciendo: paciencia. La pregunta es: ¿qué vamos a escuchar? ¿La mayoría de la gente o el Espíritu Santo? Es muy importante, hermanos, que escuchamos el Espíritu Santo. Aunque que mucha de la gente, la mayoría, está diciendo otra cosa, si el Espíritu Santo está diciendo algo a ti, escucha el Espíritu Santo. Cierre sus ojos conmigo en esta mañana. Vamos a orar. Y si necesitas oración, vamos a orar por cada uno de ustedes también y la gente que está mirando a nosotros a través de Facebook y YouTube. Queremos orar por cada uno de ustedes también. Si necesitas oración, estás escuchando a nosotros a través de Facebook y YouTube. Ponga la palabra paz. Ponga la palabra paz en los comentarios. Y vamos a orar por usted. Pero si estás aquí en el santuario, usted dice: pastor, estoy pasando por una tormenta. Y la mayoría de la gente está diciendo a mí: ¿por qué sirves a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? Si estás pasando por tribulaciones, tormentas, ¿por qué sigue con esa iglesia? ¿Por qué sigue sirviendo a Dios? ¿Cómo Dios está ayudando a ti? Pero tú sabes que Dios siempre está con ustedes.
El Espíritu Santo siempre está guiando a ti, pero no es fácil, porque hay muchas voces diciendo algo en contra de lo que Dios está diciendo a ti. Se dice, pastor, ore por mí, ore por mi familia, ore por mi situación, porque yo quiero seguir fiel con Dios, aunque mi familia me está diciendo otra cosa. ¿Por qué está yendo con esa iglesia, con los aleluyas y con ellos? Pero Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Si estás aquí en el santuario, usted dice, pastor, ore por mí. Nuestro pastor asociado está aquí para orar y queremos orar por ustedes. Salgan del asiento y pase a frente. Queremos orar para que usted siga caminando en el camino de Dios. Aunque que está pasando por tribulaciones, está pasando por problemas, mucha gente está diciendo por qué. Dios tiene la razón. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos aquí en esta mañana para venir ante de ti, Señor, y presentamos nuestras peticiones, Señor. Queremos entrar en el trono y queremos hablar con el Creador del universo, con Dios mismo, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Señor, ayúdanos seguir adelante, aunque que está pasando por tormentas, aunque mucha gente, la mayoría de la gente está diciendo otra cosa. Tenemos una promesa de Dios y queremos clamar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Señor, ayúdanos aquí en el santuario y la gente que está mirando a nosotros a través de Facebook y YouTube. Ayúdanos, Señor. Queremos ser fiel a ti, no a este mundo, Señor. Queremos ser fiel a su palabra, Señor, no a la palabra de un hombre, Señor, pero a la palabra de Dios, Señor. Señor, sabemos, Señor, que hay muchas promesas en la palabra de Dios. Y queremos clamar las promesas de Dios. Queremos clamar cada promesa. Queremos pasar a las tormentas, Señor. Queremos pasar las tribulaciones y queremos salir victoriosos, Señor, porque ya sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria. Aunque que no se mire bien ahora mismo, Señor, pero sabemos que ya tenemos la victoria. Y con Jesucristo no hay nada imposible para nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, como iglesia a seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Creemos en ti, mi Dios. Creemos en su palabra. No hay nada imposible para ti, Señor. Queremos escuchar su palabra de conocimiento, Señor, que viene del Espíritu Santo para ayudarnos, Señor, para protegernos, Señor.
Aleluya, santo, 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 santo eres mi Dios. Santo, 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 santo eres mi Dios. Aleluya, aleluya. Toque cada persona que está aquí, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios siempre es fiel, hermanos. Dios siempre es fiel a su palabra. Nunca va a abandonar a nosotros. Siempre va a estar allí, guiando a nosotros en nuestros caminos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana en la iglesia Dunamis. También a la gente que está mirando a nosotros a través de Facebook y YouTube. Gracias. Este jueves hay estudio bíblico y también viernes hay estudio de la programa de tribu. Vamos a estar aquí a las 7 de la tarde, a viernes, y también jueves empieza a las 7 de la tarde en la aplicación de Zoom. Y si necesitas más información sobre estas dos clases que tenemos aquí en la iglesia, hable conmigo, hable con nuestro pastor asociado y podemos explicarnos más de lo que está pasando en estas dos clases. Gracias por estar aquí, hermanos. Inviten a alguien para venir el próximo domingo para llenar las sillas. Eso es nuestra meta, llenar las sillas para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estar despedidos. Que Dios te guarde, que Dios te protege en el nombre del Señor. Están despedidos en esta mañana. Vaya con Dios. Amén.